Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Hola mis amigos, bienvenidos al podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada, Norma Lobo. Déjenme contarle cómo la conocí. Fue un desayuno maravilloso de la ministra, ahora Michelle Sol, y de repente hay una persona súper amable, súper dinámica, súper carismática, y nos saludamos. Y me llamó la atención su carrera, su llamado y lo que ha estado haciendo dentro de la Asamblea Legislativa, por lo cual hoy está buscando también la reelección. Así que si la conoce, márquele. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿le digo ingeniera, le digo diputada, le digo licenciada o le digo Norma Lobo? Bienvenida. Norma Lobo. A ver. Muchas gracias, pastor, por tenerme en su programa. Al contrario. Lo admiro mucho. También así a su papá. Amén, muchas gracias. Porque, bueno, estudió en la ENA, la misma carrera que yo ostento, que Correcto. soy ingeniero agrónomo. Eso me llamó la atención. Trabajamos para la tierra, trabajamos por la comida de nuestro pueblo y trabajamos también para que el país tenga seguridad alimentaria. Bueno, soy Norma Lobo, como usted bien le decía, represento el Departamento de la Libertad. Ya estamos trabajando en la Asamblea Legislativa. Me siento muy honrada de que Dios haya puesto en mí la sabiduría y que también, ¿verdad?, me haya visto como una persona para poder cambiar la historia de nuestro país. Yo no llegué por arte de magia, ni porque tenía un renombre ni dinero a la Asamblea Legislativa, sino que yo llegué porque Dios es grande, Dios tenía un propósito para mi vida. También así, porque los miles de votantes que me apoyaron en la elección anterior creyeron en mí, hasta el momento no les he fallado, porque yo sé que mis papás también yo debo de honrar su memoria. Mi papá ya murió, mi mamá todavía está viva, pero yo debo de honrarlos, yo debo de cumplir. Sí, yo debo de honrar a mi padre y a mi madre, también así, honrar a todas las personas que creen en mí, porque estábamos ya cansados de políticos tradicionales, políticos que llegaban por solamente cosas personales. Nosotros no somos así. Yo vengo de una cuna muy humilde, vengo del municipio de Ciudad Arce, que es de mi querido departamento. Soy la hija, pues, número 8 de 9 hermanos. ¡Santo Dios! ¡Normita! Sí. ¿Cuántas niñas? Soy la antepenúltima. Mis papás tuvieron 6 mujeres y tuvieron 3 hombres. Somos 9, ¿verdad? Y mi papá siempre fue una persona de fe, fue una persona que nos enseñó muchos valores, nos enseñó también el amor al prójimo, el temor a Dios, y también que nosotros debíamos de hacer siempre lo justo y lo correcto, defender todo, ¿verdad?, lo que nosotros creyéramos que sí valía la pena, alcanzar nuestras metas aún teniendo tantas dificultades. Como le digo, pastor, mi papá, jornalero, trabajó en la ENA, desde muy joven, trabajó como 22 años antes de él retirarse porque estaba ya muy enfermo. Y mi mamá, pues, ama de casa, se dedicaba ella a la crianza de aves de corral, a tener sus cerditos, como toda persona de los cantones, ¿verdad? Así crecimos en un ambiente de un núcleo familiar muy humilde, pero siempre muy lleno de amor, también muy lleno, ¿verdad?, de mucha sabiduría. Mi papá, a pesar que el nivel de estudio de él era 3er grado de aquellos tiempos, él siempre decía, no, ustedes se tienen que preparar. Yo puedo quedarme sin comer, yo puedo quedarme, ¿verdad?, sin vestirme, pero mis hijos deben de prepararse, por lo menos con el 9º grado, ya vamos a ver si el bachillerato podemos continuar. Y así es como él nos preparaba, ¿verdad? Y nos dedicábamos al trabajo de la tierra, nos dedicábamos también, en el cantón donde yo vivía, habían muchos cafetales. Íbamos a las cortas de café. Desde los 13 años yo empecé a ir a cortar café para ganarme la vida. Y me gustaba mucho porque yo sabía que era un esfuerzo que yo estaba haciendo de superación y que también, ¿verdad?, yo le podía aportar a mi papá, porque desde que yo empecé a trabajar yo le dije, papá, ya no me compre mis útiles ni mi estreno de Navidad, sino que yo me lo voy a comprar, porque iba a cortar café, porque también, ¿verdad?, me dedicaba a otras labores como ir a sembrar caña de azúcar, muchas cosas del área de la agricultura. Es así, ¿verdad?, como a mí siempre me gustó ese enfoque agropecuario, siempre, ¿verdad?, y venir también de una familia que siempre nosotros nos preparábamos con los granos básicos, que el maíz, que el frijol, que no tenía que faltar, porque mi papá preparaba, ¿verdad?, para tener para todo el año. Okay. A él nunca le gustó que mi mamá anduviera en las tiendas comprando o diciendo, mire, me puede vender o fiar la libra de arroz o la de azúcar o de maíz. No, a él le gustaba prepararse y era una persona muy visionaria. En la vida, pues, hemos tenido muchas dificultades. Una de ellas fue perderlo a él,
pero él nos dejó una gran sabiduría y él siempre nos decía que nosotros, y a mí siempre me decía, mira, tú puedes ser muy pequeña, pero los frascos más pequeños tienen las esencias más sabrosas y más ricas. ¿Habla por la estatura? Sí. ¿Y es usted la más bajita de la casa o hay gente mayor? ¿O casi, cómo? Bueno, yo soy la más baja, pero todos éramos pequeños y muchas veces hacían el bullying, ¿verdad? Que cuando íbamos a estudiar siempre me tocaba la primera de la fila porque era la más primera de mi grado, sí. Pero a mí eso nunca me limitó y siempre trabajé a la par, ¿verdad? De muchas personas que quizás podrían ser más grandes que mi persona, pero allí siempre trabajamos. Y decirle, pastor, que la vida, ¿verdad?, que nosotros tuvimos desde la infancia, el trabajo de la agricultura. También me gustaba, ¿verdad?, en los tiempos que habían cítricos en el valle ya de San Juan Opico, iba hasta San Juan Opico. Y ¿cómo se llama ese valle bendito? Era famoso. Allí se llama, está Minas y está también... Hay uno famoso que todo el mundo iba a comprar ahí abajo. Sí. Ya me voy a acordar porque sí más de alguna Se llaman vez. Los Bajillos. Los Bajillos. Y era muy buen producto. No sé cómo estará hoy. No sé si la tierra verdad, la han dejado descansar o no. La verdad es un muy buen producto. Y sí, como le digo, cuando ya llegaban los meses de septiembre, que ya empezaba la naranja, la mandarina, nosotros nos íbamos, ¿verdad? A veces solo niños, hacíamos los grupitos y nos íbamos hasta Minas o hasta Los Bajillos, que es ya San Juan Opico. Y no crea que nos íbamos por la carretera o en carro, nos íbamos a pie. Nosotros allá en el cantón les llamamos, y muchos me van a entender, que les llamamos caminos o veredas, atajos que nosotros tomábamos para llegar a Los Bajillos, porque teníamos que pasar cafetales, cañales, ríos, para de llegar a comprar, ¿verdad?, la naranja. Debo de preguntar, en todo este desarrollo suyo de pequeña, hablo de edad, y con los hermanos, y la escuela, y la agricultura, y el papá que se preparaba, el desafío más grande de ser mujer, ¿cómo lo manejó? O sea, ser una chica que está labrando la tierra, o llegar a la escuela de agricultura como mujer. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjese, pastor, que si a mí en la infancia me hubieran preguntado si yo iba a ser ingeniero agrónomo o si iba a ser diputada, yo quizás en ese momento hubiera dicho... ¿están locos? O sí. Eso no es para mí, ¿verdad? Porque como la mentalidad de la que nosotros venimos, que crecemos en un cantón, crecemos en un lugar con tanta pobreza, con tantas dificultades, yo iba a estudiar, de hecho, desde básica, desde primer grado hasta 9º grado, tenía que caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela, donde yo estudié, que es la escuela de San Andrés, del cantón San Andrés, ¿verdad? ¿La ha ido a visitar después, ahora que es profesional? Sí, he ido a visitarla y de hecho los docentes que me dieron clase, ellos dicen... ¿Quién me iba a imaginar que aquella niñita tan chiquita que venía, ¿verdad?, desde las lomas caminando? No, yo era bien tranquila. Yo era de las que nunca... que le agarró. De las que nunca daba problemas. Pero quiero comentarle que cuando yo salía de estudiar mi 9º grado, yo me vi en dificultades porque mi papá ya no podía darme estudio. Como era ya de las casi de las últimas, él tenía algunas deudas. ¿Qué años eran? Estaba hablándole del 2000, yo estoy hablándole del 2001, ya que yo salí de estudiar básica. Entonces en ese momento yo le digo, mi papá me dijo, fíjate que no vas a poder estudiar, porque yo tengo muchas deudas, tengo bastantes enfermedades ya, y yo, pues tengo que dejar para el maíz y para el frijol, que es nuestra comida. Y yo le dije a él, pero papi, ¿por qué yo me voy a quedar sin estudiar si yo he puesto todo de mi parte? Yo me llevé los primeros lugares desde primer grado hasta 9º. Yo llevaba excelencia en mis notas. Entonces, y me dice, sí, pero yo no puedo. Y yo esa noche yo lloré y yo le dije a Dios, y no le reclamé a Dios, sino que le dije, Señor, esto no es justo lo que está pasando. Yo quiero salir adelante, yo no me quiero quedar yendo a cortar café, yo no me quiero quedar, ¿verdad?, en esta pobreza, porque cada vez que yo iba con el saco de café, en esa barranca, ¿verdad?, o subiéndola para sacarlo a la calle, yo decía, es que yo no me tengo que quedar acá, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ayúdame porque yo he sido una buena hija, yo nunca te he fallado y yo quiero estudiar para servirte, para servirle a la gente. Entonces, ¿la familia era una familia de fe? Sí. ¿Todos cristianos? Sí, mi papá, nosotros crecimos en la religión católica. Pero sí practicantes. Sí.
Entonces, en ese momento, al siguiente día, mi papá va a hablar con el director de la ENA de ese momento y le dice, ingeniero, fíjese que yo tengo una hija que quiere seguir estudiando el bachillerato, pero yo no puedo. ¿Qué hago? Y le dice él, mire, don Adán, mi papá se llamaba Adán Lobo, mire, don Adán, ¿por qué no va a FEPADE? Y vaya a ver si le pueden dar una beca a su hija. Deme la dirección, yo me voy a ir a buscar. Y se vino a buscar a FEPADE en ese momento, ¿verdad? Ya estábamos en octubre, casi llegando a noviembre. Y él se viene. Entonces, en ese momento estaba bien temprano, le abrían las 8 de la mañana. Estaba la ordenanza y le dice, señor, ¿y qué deseaba? Fíjese que quiero ver si me le dan una beca a mi hija. Le dijo, porque yo no tengo para darle estudio y ella quiere estudiar. Y le dice, pero bien tarde he venido porque las becas se dan en agosto, o sea, ya no es tiempo, casi estamos estamos en noviembre. Ay, no, pero yo voy a hacer el intento porque mi hija quiere seguir estudiando. Pues él le dijo, mire, yo me siento orgullosa porque mi hija solo 9 y 10 se lleva, yo traigo los certificados, me puso el de 7º, 8º y 9º, porque todo me pone, todo, hija, medio. Entonces, en ese momento ella vio las notas y ya cuando ya era la hora de ingresar y que estaba la recepcionista, bueno, ¿quién lo atendió? Justo así le dijo, no, señor, fíjese que ya no es tiempo, ya las becas se entregaron y ya no se puede. Pues en ese momento Dios usó como un referente a la señora ordenanza y le dice la ordenanza a la quien la atendió, mire, por lo menos revísele las notas de la muchacha, viera qué buenas notas lleva. Entonces le dio curiosidad y le dice, présteme los documentos que trae. Y empezó a follear, ¿verdad?, los certificados, así también las libretas de notas de ese momento. Entonces, ya cuando ve mis notas, dice, qué lástima que esta joven se quede sin estudiar. Véngase la otra semana, tráigala, la vamos a entrevistar. Y mire, no le prometo nada, pero vamos a ver si el comité puede, aunque sea, ¿verdad?, o sea, dar otra beca más. Pero usted véngase con ella. Pues nosotros todos esos días estuvimos orando para que se diera, ¿verdad?, el milagro. Entonces yo me vengo, me entrevistan y me dicen, mira, yo no te puedo dar una beca para 3 años, un técnico, pero te puedo dar para un general, un bachillerato general. Y la beca solo te vamos a dar $35 que tú tenés que ver cómo vas a hacer. A mí si $10 me da, con $10 yo voy. Entonces, y me dieron la beca y estudié, ¿verdad? Gracias. ¿Los $35 es para sus gastos o con eso tenía que cubrir su colegiatura? Tenía que cubrir todo. Santo. En ese momento. Entonces, de eso yo tenía que dejar. Yo estudiaba en el Instituto Nacional TECPAN, está casi aledaño cerca del desvío de Opico. Entonces, y de esos $35, yo lo que tenía que hacer es lo siguiente. Yo tenía que, si a mí mis papás me habían educado que si $5 me daban, yo los tenía que convertir en 10 o $15, porque yo los ponía a trabajar. Pues en ese momento yo lo que hacía es que si $35 me daban, yo decía, bueno, tanto voy a usar porque me voy a comer, ¿verdad?, un fresco y un pan tal día. Pero el siguiente día yo no me voy a ir a pie, entonces tenía que balancear entre comer o irme, ¿verdad?, a pie para mi casa. O la mayoría de ocasiones tenía que caminar los 6 kilómetros para mi casa porque tenía que comer algo, porque esos $35 a veces no alcanzaban. Y cuando no alcanzaban, yo me había puesto una meta. Si mi papá me consiguió esta beca es porque yo no lo tengo que molestar a él, porque él ya no puede. Entonces, cuando yo no me alcanzaba, lo que hacía era lo siguiente. Mami, ¿cree que no me presta dinero del que tiene para el molino? Aunque sea unos $5, porque con eso termino yo el mes y yo cuando ya me pongan, yo se los voy a regresar. Entonces, mi mamá me daba de esos $5 que tenía que para ir al molino. Entonces, yo ya sabía que después me iban a hacer 35 y iban a ser $30. Entonces, lo que hacíamos, ¿verdad?, era que a veces invertía el dinero, iba a comprar guineos y hacíamos chocobananos, o salía a vender el cantón guineo, salía a vender al cantón, ¿verdad?, alguna fruta, o si no le decía a mamá, mami, mate una gallina, haga tamales y yo se los voy a vender. Entonces, de lo que usted venda, me da un poquito, ¿verdad?, de su ganancia y yo voy a tener para ir cubriendo lo que no tengo. Entonces, esas eran las cosas como yo balanceaba esos 2 años que estudié. Y pues me gradué ya de bachillerato. Logré salir. Ganó la beca, sí. La mantuvo. Sí. ¿Cuántos años dura ese bachillerato? 2 años, porque era un bachillerato general. Y luego de eso yo me quedo, salí en el 2000, a finales del 2003 del bachillerato, y me quedo 2004, 2005, que yo no encontraba ni trabajo, ni encontraba tampoco oportunidades, alguna beca o algo, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, yo no quiero que te vayas a una maquila. A una maquila, allí va de todo. Yo no quiero que mis hijas vayan a parar una maquila. Papi, pero
¿qué voy a hacer? Yo quiero trabajar, yo quiero ayudar, yo quiero tener mis cosas. No, pero una maquila no. Ya vamos a ver qué hacemos. Pues entonces en ese tiempo yo dije, ¿qué voy a estar haciendo en mi casa? Entonces, de lo poquito que me daban mis hermanas, $5, $2, fui ahorrando y se me dieron a hacer mis $70. Entonces me fui para Ciudad Arce, que era mi pueblo, ¿verdad? Fui a traer unas libras de arroz, unas de azúcar, fui a traer unos churros, unas gaseosas, y vine y puse una media tienda, o sea, puse yo ya mi venta, ¿verdad? Como mi tienda. Y me dijeron, ¿y esto qué estás haciendo? No, es que yo quiero emprender. Yo tengo que, si ustedes me dan algo, yo lo tengo que poner a trabajar, pues. Entonces, y empecé, ¿verdad? A poquito a poner mi tienda. Mi papi me dijo, mira qué inteligente sos, me dijo. Fíjate que aquellos años, me dijo, yo tuve una tienda, pero él contándome que él había tenido una tienda, que había sido bien fuerte en el cantón. A esa etapa. Don Adán ya a esa edad tenía sus 68, 69 años, porque murió de 73 años. Ajá. Entonces, y me dijo él, mira qué inteligencia, mírame, te voy a comprar, me dijo, los módulos a donde vas a poner tus cositas, te voy a mandar a hacer un cuartito. Y como ya me vio él la inteligencia, me mandó a hacer ya un cuarto donde iba a estar la tienda, me compró los estantes, mi hermana me mandó, ¿verdad?, para la refri. Entonces, y pusimos la tienda, ya que ya servía para la familia. Montada en la casa. Entonces, pero no me quedé allí, mi hermana que había salido ya de la ENA, que también había salido becada, que soy la que la sigue a ella, se llama Evelia, me dice mi hermana en el 2000, a mediados del 2006, me dice, mira, a mí me dicen Idalia en mi casa, porque llamo Norma Idalia. Mira, Ida, me dice, ¿y por qué me dice no vas a estudiar a la ENA? Igual que yo, me dice, vos sos bien inteligente y igual, si yo soy preparada, vos también te tenés que preparar. Y yo le dije, ay, pero ya pasaron 2 años, le dije yo, y le puse excusas. No, me dijo, anda a estudiar la ENA, anda a hacer el examen. Me dijo, yo sé que vos lo vas a pasar, poderte estudiar y lo vas a hacer. No pierdo nada, dije yo. Entonces empecé a leer los libros, me fui para la ENA a la biblioteca, empecé a leer, a empaparme de lo que era la agronomía, y fui a hacer el examen. Después mi papá le dijo, mira, ¿y qué estás haciendo? Le dijo mi hermana, no, le dijo, ella tiene que estudiar igual que yo, y vos le vas a ayudar, le dijo. Si yo le voy a darle los mismos $5 que usted me daba a mí, le dijo, le voy a dar yo para un mes a ella. Con $5 estudié en la ENA, porque eso era lo que mi hermana me daba, y me daba, estos $5 vos los tenés que estirar a modo que te alcance, si solamente para el pasaje, para irte para la casa, pero estos son los que yo te puedo dar. Bueno, yo aceptole. Entonces me fui y pasé el cursillo y me dan una beca de INSAFOR completa, y por eso estudio en la Escuela Nacional de Agricultura becada por INSAFOR. Entonces, ¿tiene idea a qué asciende una beca? Una beca. ¿Cuánto costaría estudiar? Fíjese, pastor, que en la ENA es, digamos, en ese momento estaba, quizás la beca cubría, no sé si 80, algo así de dólares, porque también en la ENA uno se queda. Sí, bueno, usted correcto, sabe muy bien, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos la alimentación, tenemos lavandería, entonces y tenemos todo, ¿verdad? Nos quedamos también ahí en dormitorio. Entonces yo viajaba para mi casa cada 15 días, no viajaba todos los días, aunque me quedaba cerca, porque la ENA de mi cantón está, si yo me iba a pie, digamos que estaba como a 1 hora 15 minutos. Si me iba en carro, estaba menos tiempo, ¿verdad? Pero los $5 siguieron llegando a pesar de la beca del INSAFOR. Sí, es que mi hermana me daba los $5 porque aparte de la beca había que comprar folletos, había, ¿verdad?, que colaborar, digamos, en algunas rifas. Las herramientas, lo que hice yo fue que algunas compañeras que había dejado conocidas mi hermana o que habían conocido a mi papá, algunas me dijeron, vaya, mira, te voy a dejar la Kuma, otras me dijeron, te voy a dejar el Corvo. Llevé mi asadón, que ya lo teníamos en la casa porque nosotros éramos agricultores. Entonces algunas cosas yo las llevé. Los uniformes, como yo tenía la tiendita, yo me los costeé. Yo compré, ¿verdad?, mis camisitas de uniformes, que son camisas azules, los jeans. Entonces me fui a la usada para comprar los jeans, vine aquí a San Salvador y así fui a compré los jeans, tenía ya mis uniformes, las camisas celestes, que son ya las que se ocupan para horas clases, porque se usa, ¿verdad?, el celeste para las horas clases. Entonces ya también yo me las compré. Entonces, porque yo ya había tenido ese ahorro, y como yo tenía también la tiendita, ¿verdad?, que todos los días yo veía qué más meter, ¿verdad?, para poder vender. Entonces ya fue como también una ayuda extra que yo ya tenía. ¿Quién le veía la tienda en el tiempo que usted estaba estudiando? Pues mis papás, como ya se veían, yo le había enseñado a mi mamá.
Mi mamá, yo le dije, vaya, usted no puede leer ni escribir, pero mire, el dinero sí lo puede contar, ¿verdad? Entonces, cuando vengan a comprar, vaya, si este vale tanto, y así le enseñé yo, y también en ese tiempo, ¿verdad? Le dije a mi hermana, mira, ayúdame a poner una persona que cuide a mi mami, que no, también nos ayude, ¿verdad? También con la tienda. Le dije a mi hermana que estaba en Estados Unidos, que se fue en el 2005, para ayudar a mi papá también en lo económico, ¿verdad? Ajá, que él tenía. ¿Y la mami sin escribir y leer? Sí, ella podía contar. Entonces, allí nos ayudábamos y eso sí, ¿verdad? Que a veces pedían la ENA permiso los fines de semana porque tenía que ir a comprar el producto a Ciudad Arce para la tienda. ¿Cuánto tiempo dura una carrera en la ENA? 3 años. Okay. O sea, que se terminó graduando ¿a qué edad? Yo me gradué a finales del 2009. Okay. Me gradué a finales del 2009. Mi papá, como le digo, ¿verdad? Cuando yo estaba en segundo año, fallece porque le dio insuficiencia renal. Pero como trabajó con muchos productos químicos y todo en la ENA. ¿Considera usted que los productos químicos que hoy por hoy se siguen utilizando producen eso que papá sufrió, don Adán? Pues fíjese que son varios factores. Por ejemplo, el químico tiene mucho que ver, más que si lo utilizamos, ¿verdad? En las bombas de mochila. Y si estas rozadoras no tienen no tienen el cuidado de roscar bien, ¿verdad? O que ya están, que a veces en el campo la gente, aunque ya esté casi por terminar, siempre la están usando, le ponen una bolsa para tapar, para que no se caiga el líquido y lo siguen usando. Entonces, muchas veces eso cae en el cuerpo y es lo que también el cuerpo absorbe. Y lo otro es que también nuestros productores no están como decirles, preparados a decir que van a usar una mascarilla al momento que ellos andan también rociando. Y entonces, si hay viento, eso mismo viene y lo inhalan. Entonces, podría ser también un factor, ¿verdad?, para que mi papá haya tenido lo de insuficiencia. Lo otro es que ellos en la ENA, en los tiempos que la ENA fue fuerte, desgranaban cantidades enormes de maíz, entonces y lo desgranaban como al mediodía. Entonces, después de desgranar, después se tenían que ir a bañar por el afate, la picazón que quedaba. Entonces, el cuerpo estaba caliente, entonces a él tenía riuma, él tenía, ¿verdad?, varias enfermedades que se desarrollan por las malas prácticas de hacer las cosas. Por ejemplo, de eso de ir a bañarse cuando el cuerpo está caliente. Y otras cosas, ¿verdad?, que también él tuvo que hacer la ENA porque era jornalero. A él le tocaba hacer muchas cosas e incluso preparar alumnos, porque cuando llegábamos a primer año, él había pasado un área de acuaponía, que estaban todos los cultivos, ¿verdad?, sí, acuapónicos. Claro. Y él le enseñaba a todos los que iban llegando de primer año, porque a mí muchos me dijeron, tu papá no puede, digamos, un nivel académico que es agrónomo, pero aquí a nosotros a todos nos ha preparado, a todos nos dicen, vaya, miren, cuando ustedes van a empezar el cultivo tienen que usar esta fórmula y tienen que ponerle esto, y él había aprendido ya toda la parte de acuaponía. Y otra cosa muy importante que tienen que hacer con las plantas, les decía él, es hablarles. Las plantas tienen vida. ¿Me está hablando en serio? Las plantas tienen vida. Y si ustedes le hablan a las plantas les responden. Crecen con mayor fuerza y también uno se distrae aquí, decía, uno se distrae aquí rodeado de tanta planta, ¿verdad? Y entonces si se le van tantas penas o tristezas que uno puede traer, porque él nos decía a nosotros cuando llegaba, miren, una cosa les voy a decir, lo del trabajo se deja en el trabajo, allá, los problemas del trabajo se dejan allá. Igual, ¿verdad? Yo no voy a llevar los problemas de la casa y a decirles, a ponerme, a lamentarme, ay, que fíjate que mi hijo esto y esto, no, allá se habla del trabajo. Se habla con la cherada, se anda allá, ¿verdad?, trabajando, decía. Entonces, y aquí yo no le voy a traer los problemas del trabajo, eso se queda allá. ¿Y lograron probar esa teoría de que yo lo he escuchado de gente que le pone esta música? Sí, es que sí, él en la casa, como es una casa de campo, o sea, los solares son bien grandes y las entradas son bastante, ¿verdad?, o algo largas para llegar a la casa. Lo que hacía en el invierno era que todas las chinas que nacían así, por un lado, por otro, la recogía, o los cambrayes, y él a todo el contorno de la casa él tenía su jardín de chinas y cambrayes. A él le gustaba que llegaran muchas mariposas y tener, ¿verdad?, bien aseadito y su casa también decorada de jardines. ¿Todavía está así?
Pues fíjese como nosotros nos movimos. ¿Y qué se hicieron esos solares y eso? Ahí está, todavía. Nosotros también lo tenemos como una casa todavía que es de nuestra familia, de nuestros papás. Qué bien, pero no vive nadie ahí hoy. Mi hermano menor. Qué bien. Mi hermano Ahora, menor. debo de preguntar esta transición porque la preparación estuvo maravillosa. El esfuerzo notorio, logró sus metas, las becas, la graduación de la ENA. Sobrevivió, niña, al campamento que hay. Sí. Pero, ¿cómo entró en el mundo de la política y por qué? Pues yo entré en el mundo de la política, aparte de la ENA, después me preparé, soy técnico agrónomo e ingeniero agrónomo. Fui hasta Chalatenango, a la Monseñor Romero, a estudiar mi carrera ya como ingeniero agrónomo. Yo empecé a trabajar con el gobierno desde el 2012. Okay. ¿Quién era el presidente? Estaba Funes. Okay. Y era cuando se hacían muchos cambios en agricultura de ministros. Estaba él, entonces había una plaza de inspector pesquero. Y me dijeron a mí, ¿verdad? Fíjate que hay una plaza de inspector pesquero que no está con tu nivel todavía académico porque allí gente de bachillerato entra. Yo quiero aprender, yo quiero trabajar. Y yo necesito porque todavía estoy sacando mi tesis, le dije. Porque yo me costeaba, ¿verdad? O sea, en proyectos, en esto, tuve que trabajar para deber de costearme la universidad. Correcto. Y a veces solo con el pasaje. Yo nunca No reclamó. no he reclamado ni decir, no, es que yo si no llevo dinero no voy, ¿verdad? No, yo si era con el pasaje, me iba hasta Chalatenango o pedía raya a mis compañeros. Mira, vas a ir, sí, me da raya, vamos. Entonces ellos a veces cuando me veían que yo no comía, me decían, Lobo, vamos a comer. Porque en la escuela se encariñaron mucho con el apellido Lobo. Entonces a mí en la escuela me decían Lobo, no me decían Normita, no me decían, no, solo la Lobo, la Lobito y así. Entonces, y me decían, hey, vamos a comer. No, fíjate que, no, vamos, yo te invito, venite. Me decían siempre, entonces yo decía, qué bendición, ¿verdad? Claro. Entonces, y yo siempre le di gracias, pastor, a Dios por cada prueba que me puso, por cada verdad, misión que Él me puso en el camino. Cuando yo empecé ya, que empecé a trabajar en el Ministerio de Agricultura, yo había trabajado en proyectos, había trabajado... ¿Es exigente como jefa? Poco. Pero yo empecé, pastor. Mire, desde que le dicen, Lobo, Lobita, ahí viene la Lobo. Sí. Pero mire, yo empecé en el ministerio desde abajo, digamos, de inspector pesquero. Y empecé, yo dije, ¿Qué hace un inspector pesquero? Perdone mi ignorancia. Mire, me tocó aprenderme todos los nombres de los pescados habidos y por haber. Todos. Entonces yo dije, o sea, yo sé de la tierra, cultivos, pero no sé nada del mar, ¿verdad? Y en el inspector pesquero yo me fui más allá. El inspector pesquero solo tenía que hacer inspecciones de embarcaciones artesanales, que estas tuvieran su documentación, porque los pescadores deben de tener sus embarcaciones, al igual que un vehículo, con su licencia y con su matrícula. Ellos también deben de estar registrados para ir a extraer el producto. Entonces... Pero yo me fui más allá, ¿verdad? También había que hacer inspecciones a los barcos industriales, que son los de arrastre, que son los de camarón. Así también había que hacer inspecciones en veda a los comerciantes mayoristas en carretera. A veces teníamos que estar a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, dependiendo la zona donde estábamos, ¿verdad? Entonces todo eso yo lo hacía. Ahí incluía huevos de tortuga cuando eran prohibidos. Todo. Y el camarón, porque el que se veda es el camarón, ¿verdad? ¿Y eso sucede para darle chance a crecer? ¿La veda? Sí, es que la veda va con dos fines, pastor. La veda se pone con el fin, si es en mayo, se pone con el fin para que las hembras puedan parir, porque en ese tiempo es cuando se ha hecho el estudio y es cuando más ellas están como en la parte de reproducción. Entonces, cuando se hace la veda es para que ellas reproduzcan. En mayo, junio es que se hace, ¿verdad? Esos 2 meses que se le da el descanso. En octubre, cuando ya la hacemos en octubre, noviembre, la vamos haciendo, pero con el afán de que ya están los juveniles. Y que ellos también tengan como también esos 2 meses de desarrollo para que cuando los capturen no estén tan pequeños, sino que ya tengan un tamaño comercial. Entonces, así que eso hace el rol del inspector. El cuidar. El cuidar que esas cosas. Mire, y lo de normar y matricular los navíos o las lanchas o las pangas.
Todo eso también lo hacíamos nosotros. El propósito es orden. Orden, tener ordenado. Nosotros, bueno, en Sendepesca se tiene un registro donde tenemos, ¿verdad? Valga la redundancia, registradas a todas las personas naturales que se dedican al arte de la pesca. Por ejemplo, el registro te dice, pescador artesanal es aquel, ¿verdad?, que tiene una panga o una embarcación de tales medidas, ¿verdad? También tenemos la pesca de arrastre, que es la pesca de camarón, que ya son barcos semi-industriales. Tenemos la pesca deportiva, que usted también ha visto que también se hace hasta un torneo. Entonces también ellos pagan más porque es una pesca deportiva y es una pesca que también vienen hasta internacionales. Tenía un amigo que venía desde la Florida. Sí, y tenemos la pesca también de palangre, porque acá en el país... Palangre es la pesca de altura, es la que va a traer, ¿verdad?, este producto ya de las 80, 100 millas náuticas hacia adentro y que trae las atuneras, no las atuneras, sino que ya las que traen, ¿verdad?, es dorado, que traen ya picudo, que traen la pesca ya más de altura. Todos los nombres. Sí, me tocó aprendérmelos. Entonces, esa es la pesca, ¿verdad?, de palangre. Y tenemos la pesca también, ¿verdad?, del atún, que es una pesca internacional, que lo tenemos en aguas internacionales, en el Atlántico y en el Pacífico. Ya ha llegado la inquietud de ser ministra de Agricultura. Fíjese, pastor, que esa pregunta... A regresar. Fíjese. Norma Lobo confiesa. O sea, si está súper preparada y todo. Lo que le quiero comentar es que siempre en los gobiernos del frente me tuvieron como... No, tú no sabes nada, tú no estás preparada. Empecé en Acajutla a trabajar y me tocaba desde mi comunidad, mi cantón, tenía que agarrar un picat. Allá ni siquiera, ¿verdad?, teníamos microbuses ni coster, nada. Agarraba un picat hasta la carretera. Luego del picat, pastor, agarraba, ¿verdad?, ya la coster o el bus para el poliedro. Okay. Del poliedro tenía que agarrar hasta Sonsonate. De Sonsonate tenía que ir hasta Acajutla. Y lo peligroso en ese tiempo era que las maras... Acajutla estaba inundado de maras y me tocaba caminar y pasar por un cementerio. Muchas veces yo tenía que, después de bajarme de ahí, me persinaba o yo, sí salía buenos días, pero yo iba rezando. Yo iba rezando en todo el camino, Señor, yo siempre he sido fiel, protégeme, que nada me vaya a pasar. No pasó nada. Y nunca me pasó nada. Y en ocasiones me decían, algunos pescadores que así me conocían, me decían, niña, ¿no quieres ray? Me daban ray en las bicicletas que iban para veces para el muelle. Entonces, pero después de allí solo pasé 5 meses porque yo pedí el cambio para el Puerto de la Libertad, me quedaba muy lejos. Entré ganando como profesional ya $500. No me había graduado todavía de mi carrera de ingeniero agrónomo, pero estaba ya en la tesis, ya ese año me graduaba. Más sin embargo, yo entré ahí ganando $500, que muchos, ¿verdad?, ahora que no son ni siquiera profesionales, dicen, no, yo no quiero ganar $500, yo quiero ganar más, pero yo gané en el 2012, entré a Sendepesca ganando $500 y de eso tenía que dejar, ¿verdad?, para mi tesis, para el transporte. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Pasé 5 meses yendo hasta allá. Luego me trasladaron para el Puerto de la Libertad y es por ello que cuando yo llego al Puerto de la Libertad ya es como mi casa. La gente me dice Normita, chiquita, licenciada, hasta el día de hoy. Entonces yo llego donde ellos y es como que ven, ¡ay, viene la Normita! Aún siendo diputada. Entonces, pero siempre los gobiernos, cuando yo llegué a Sendepesca, La Libertad, estaba una persona que me ayudó a crecer mucho. Me dijo... Mi jefatura me dijo, tú eres profesional, yo soy profesional y quiero que te aprendas todo cómo se maneja, ¿verdad?, una jefatura de acá, porque yo sé que vos vas a llegar, me dijo, a tener, ¿verdad?, cuando yo me vaya o cuando pase algo, vas a ser la jefa. Vaya, está bien, empecé a empaparme de todo con las cooperativas, empecé a crecer más, empecé a hacer proyectos a las cooperativas, empecé a formarlas, empecé a tener núcleos, ¿verdad?, de mujeres, de cómo, ¿verdad?, ellos también tenían que defender sus proyectos. Me quedaba enseñándoles a veces a leer y a escribir. En un sofá que tenía la oficina, allí me quedaba a dormir porque en mi afán era que ellos tenían que aprender a leer, que ellos tenían que aprender también a defender a sus proyectos. Entonces yo con ellos trabajé mucho y es por eso que poco a poco me fui ganando el cariño también de ellos, porque ellos decían, ella se queda y no le importa si nosotros, ¿verdad?,
aprendemos o no aprendemos. Entonces yo me fui ganando mucho el cariño de las personas. ¿Y la invitación para entrar directo, así, limpio a la política? Pues se dio porque yo fui viendo todo lo que el Frente conmigo había hecho y que a nosotros en esos tiempos del Frente nos decían, vaya, tienen que ir a la marcha y no es pregunta, al correo lo mandaban, que era obligatorio, que nosotros teníamos que andar en las marchas de ellos. También veía que la gente allí solo entraba por cuellos o se iba con una carta que la mandaba Anabel Belloso o cualquiera de los diputados del FMLN. En los tiempos, ¿verdad?, que estuvo el señor que le decían el chino, de ministro. Ajá. Entonces, de verdad se lo digo, yo fui viendo todo lo que ellos fueron haciendo negativo, cómo ellos se fueron perdiendo del camino, de que todos habíamos creído, porque en su momento todos creímos que ¿Usted sale del Frente? Yo nunca estuve simpatizante, sí creí y fui a votar que ellos podían cambiar, porque yo nunca, en los tiempos de Arena nunca voté, ¿verdad? Pero sí creí que un Mauricio Funes iba a cambiar las cosas y salió peor. Sí creí, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, se le dio una segunda oportunidad, y por eso le digo, fui viendo tantas las cosas, y cuando ya veo que a mí me decían, no, es que vos tenías que seguir de inspector pesquero, y yo decía, pero es que yo ya puedo, o sea, yo puedo tener una jefatura, porque está inspector pesquero, está luego, ¿verdad?, las jefaturas de puerto, que son los 5 puertos que tenemos en todo el país. Luego están las jefaturas de acá, de Santa Tecla, que aquí están las oficinas centrales en el MAC. Y luego están las jefaturas de división, las jefaturas también, ¿verdad?, hasta llegar a la dirección. Usted tenía todo bajo control, o sea, había ido aprendiendo. Sí, callada, de una forma callada, porque nadie lo sabía. La cosa fue que cuando ya empieza, ¿verdad?, Najib a decir que a él lo destituyen, empezó con ese tema que por todo. O sea, yo estaba trabajando. Yo nunca, como le digo, fui simpatizante de decir que iba a andar poniéndome la camisa del FMLN. Nunca lo hice. Sí creímos, como todos, ¿verdad?, de que ellos se iban a cambiar, pero no lo hicieron. Entonces, como joven y también estando adentro, yo dije, las cosas deben de cambiar. Y cuando empezó Najib a decir que a él lo sacan del partido y empezó, ¿verdad?, a hacerlo del movimiento y todo, entonces yo dije, yo quiero apoyar. Entonces, si yo fui a dar mi firma, cuando se hicieron lo de la firma, me fui de escondida a dar mi firma, y luego de eso... ¿Se fue de escondida de quién, niña? Me fui de escondida de los compañeros, porque si no le iban a poner queja al director, porque nosotros ya teníamos un director de izquierda, del Frente. Entonces yo dije, miren, voy a ir a hacer un par de cosas aquí para la hora de almuerzo, y que fui a dar mi firma, ¿verdad? Y ya después empecé a buscar los de Nuevas Ideas en mi municipio. Y les dije, miren, yo quiero ser parte de Nuevas Ideas. Entonces, cuando ya empezó, que Najib estuvo en Chalatenango, que estuvo también en El Salvador del Mundo, cuando se cerró lo del CD, sí, que le bloquearon también eso, yo estuve ahí. Y entonces yo andaba ahí, pero de una forma calladita y sin ponerme la camisa, porque pues sí, ¿verdad? Entonces, y empecé todo el trabajo del presidente del 2019 a levantar en mi municipio toda la parte electoral, buscar lo de las mesas, buscar juventud, o sea, me empecé a empapar, pero lo hacía después de mis horas laborales. Yo trabajaba de 7, ¿verdad?, y 30 a 3 y 30, y yo me venía rápido a trabajar ya en el proyecto. A veces tocaba de noche, de pelarse. Y la propuesta de decirle, no quiere usted por una diputación. Y yo en ese momento nunca lo hice, pastor, porque yo quería ser diputada, porque yo quería trabajo. Yo ya tenía trabajo. Yo quería cambiar la realidad de mi país. Y cuando ya llega el presidente, porque nosotros trabajamos, la cosa fue que cuando ya Najib gana, a mí me castigan, se dan cuenta y me mandan del Puerto de la Libertad, me mandaron a la herradura. Porque se dieron cuenta que yo estaba apoyando Nuevas Ideas. Y yo les dije, pero ¿por qué no? Es que es una decisión. Y me dijo el director, bueno, lo que le quiero comentar es que cuando el presidente llega, el ministro Pablo Anlíquer llega al Ministerio de Agricultura, pues no, yo le dije, ministro, ¿y a quién va a poner, verdad? ¿Cuándo va a cambiar? Porque yo veo que ya pasó junio y no veo que ha cambiado a nadie. El director de nosotros sigue siendo el mismo director. Y me decían, ya va a cambiar, ya va a cambiar. A mediados de julio recibo una llamada y me dicen, mira, prepárate porque el lunes te vas para España. ¿A qué? Mira, vas a ir a defender yo no sé qué temas, me dijo la persona que me llamó. Vas a ir a defender, me dijo, unas cosas de atún, me dijo, pero vos prepárate. Bueno, como yo ya sabía que a eso se refería, que era la pesca de atún, o sea, era la pesca del atún en aguas internacionales, me preparé
porque allí es un tema más grande. Teníamos que ver, ¿verdad?, a una escala de defender lo que a nosotros como país nos corresponde en aguas internacionales. Y me preparé, pastor, y me voy esos 15 días para allá. Y todavía yo no sabía, porque yo iba ostentando, o sea, yo iba cubriendo al director, yo iba como jefa de delegación de mi país. Y en ese momento todavía, ¿verdad?, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Me fui a defender mi país, yo me hice equipo con Centroamérica, me reuní con los países de todo Centroamérica, y porque algunos ya los conocía, ¿verdad?, que habían venido a dar unas capacitaciones acá. Ellos me enseñaron mucho más de lo que iba a hacer. En esos 15 días aprendí, ¿verdad?, que todo de lo que se pretendía ese tema. Al regresar, bueno, yo les dije, miren, yo ya vine, el director la va a agarrar conmigo porque veo que ustedes no lo cambian. Espérate, ya solo una semana falta para vacaciones de agosto, relájate. Bueno, me fui para agosto, en vacaciones estaba en mi casa cuando me cae una llamada. Mira, queremos que el día de mañana tengas 500 personas en la herradura porque el ministro quiere hacer un evento. 500, ¿sí? El ministro y vos vas a llegar. Bueno, y les hablo a todas las cooperativas de allá y les digo, el ministro va a llegar mañana, necesito que estén 500 personas, porque el ministro va a llegar. Y nos vamos. Y mi sorpresa fue que en ese momento a mí me ponen como la directora general de Sendepesca. Viendo, ¿verdad?, a nivel nacional e internacional, yo le la pesca. Y ese fue mi crecimiento más, porque yo empecé ya a viajar, a empaparme de todo el trabajo, a ver, ¿verdad?, y a dar resultados. ¿La locura de viajar? Pues no me gusta mucho. ¿Ese primer viaje de España fue el primero de su vida? A Centroamérica ya había salido. Pero, ¿y ese gran tirón de 9 horas en ese avión? Sí, me costó, y también las horas, el cambio, porque era el cambio de horario. Me entorpeció mucho el sueño, extraño mucho la comida salvadoreña, la pupusa, no se diga. Pues entonces, cuando ya soy directora, ¿verdad?, yo empiezo a trabajar, y ya para cuando se dio lo de lo de los candidatos y los diputados, llegan a mi oficina y me dicen los compañeros de mi municipio, mire, queremos que lo represente como diputada de nuestro municipio, porque usted, ¿verdad?, tiene esta y estas cualidades. Yo les dije, no, están locos, yo no tengo dinero, les dije yo, o sea, el tiempo, miren, estoy de directora, estamos en pandemia, les dije yo, tengo que estar resolviendo muchas cosas, yo puedo faltar a mi trabajo. No, pero aún así queremos que sea usted la diputada de nosotros. Bueno, déjenme analizarlo. Yo le hablé a unas amistades, le dije, fíjate que me dijeron esto y esto. Dale, porque vos podés ganar, pero es que me voy a gastar todos mis ahorros, no importa, pero usted va a ser diputada. Entonces, y empecé a trabajar, ¿verdad? ¿Estas campañas las corren ustedes pagan todo? Sí, todo. Todos nuestros ahorros se van ahí en la campaña. Entonces, empecé a trabajar. ¿Se arrepiente? No. Volví a poner otra tiendita para poder... Sí. Sí. Al regresar, Norma Lobo afirma que mandé. Así fue como ya yo me meto en la política. Yo les digo en su momento, sí, me voy a meter en esto, pero no me dejen sola. Empecé a trabajar para las internas, porque también había un filtro, ¿verdad? Un filtro de las internas, íbamos 49 candidatos, y de los 49 aún no haciendo mucha campaña porque tenía mi trabajo, quedé en la casilla número 6 en ese momento, y pues nos metemos de fondo a todo, ¿verdad? Y como le digo, yo tenía la dirección, yo siempre he sido una persona que mi papá y en la escuela me enseñaron que yo tenía que tener responsabilidad con todo, así es que yo hacía mi rol de directora desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, ya después me dedicaba a la política, porque yo decía, no, este es mi trabajo y yo tengo que cuidarme, ¿verdad? Cuando gana, lo primero que hizo cuando le dijeron, Normita Lobo, ingeniera, pedagoga, directora, ganó, ¿qué hizo? Me sentía emocionada y me sentía agradecida con Dios. Siempre mis logros... La primera llamada, ¿quién la hizo? Fíjese que cuando se da en ese momento uno se siente, a mí se me va hasta el hambre, siente ansiedad uno y también siente, voy a quedar o no voy a quedar, ¿verdad? En ese momento todo fue gracias a Dios. Mi familia me llamó, me dice, ya estás adentro. Mi familia es muy humilde, mis hermanos, mi mamá, como le digo, ya tiene 80 años, es una señora adulta mayor. Y sí, ella siempre con sus oraciones y me dice, yo siempre le pido a Dios que te cuide, que siempre te bendiga, porque sos una buena hija, una buena hermana. Soy mamá de una niña de crianza.
porque mi hermano murió en el 2017 y la niña tenía 11 meses, entonces Híjole, ahí ahora usted la niña... asumió el rol. Ajá, tengo una niña, ¿verdad? Y con ella he aprendido a ese amor de madre novio? también. No, ¿Hay esposo? tampoco. ¿Ha habido novio? No, siempre, Probablemente venga alguien. a lo mejor. A lo mejor. Siempre me he dedicado... Quiere de los atunes de agua profunda. Sí, sí. Pero sí. Un marlin quiere la niña. Así que, pero qué bueno. O sea, sí han habido oportunidades, aunque la veo bien enfocada en lo profesional, lo cual no está mal. Sí. La Biblia de dice, hecho, hay gente que se casa, gente que no se casa y gente que se divorcia. Está bien claro. Entonces dice, asume el rol que le corresponde. Ninguna de las tres me pone por encima de ninguno. Hay gente que se dedicó a la profesional, pues qué bien. Aunque dice, ¿verdad? El que se esté quemando, mira, casate, ¿verdad? Pero sí, muchos hemos condenado la soltería como una cosa que, y luego otros han encontrado el amor de la vida, pues ya avanzado en su carrera y en años, ¿verdad? sí. Así que la empujaron ahí. ¿En qué comisiones está? Cuando ya entro a trabajar a la asamblea, entro con ese afán de seguir, ¿verdad? Siempre ayudando a la gente. Porque es lo que siempre, como que a mí... ¿Te apasionó? Me ha apasionado siempre. Siempre me tiene ahí ayudar a la gente. Mi carrera, yo nunca he dicho, mire, ¿cuánto me va a pagar por ir a darle una asistencia técnica? Jamás. Yo siempre le digo, sí, yo le digo qué le pasa a su árbol de limones, tiene que aplicarle esto y esto y esto, ¿verdad? Y una asistencia técnica. No ha perdido la práctica. Nada. Entonces siempre nos enfocamos en eso. Entonces por eso elegí estar en la Comisión Agropecuaria, que es mi fuerte. Le tenemos que meter duro. La Comisión Agropecuaria, he estado también en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, y también escogí la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género por el eslabón de mujer rural. A mí me importa mucho el eslabón de mujer rural, esa mujer que pasa todos los días, digamos, ayudando en su núcleo familiar y que no es remunerada. Ni y reconocida. Sí, y que nosotros debemos de apoyarle. Entonces, también estuve en la comisión que estuve estudiando lo del agua, de la ley de recursos hídricos. Estuve, gracias a Dios, también en esa comisión. Estuve dando mis aportes por la parte que agricultura tiene quizás el 60 o el 70% más de gasto de lo del agua que lo demás, ¿verdad? Entonces, estuve también viendo eso con los productores. También sí se ha bajado. Sí. ¿Cómo ves sus posibilidades para la reelección? Pues, mire, todo es por la voluntad de Dios. Y yo digo que nada pasa si Dios no lo permite. Y yo le he venido repitiendo que todo es porque Dios me lo ha permitido. Si el Señor Jesús me permite, ¿verdad?, servirle nuevamente a mi país, porque soy una fiel seguidora de que yo digo que tengo que servirle a mi país hasta que Dios lo quiera. Entonces, yo digo que sí, las posibilidades son muy grandes. Estamos en un partido político que hoy por hoy las personas tienen una aceptación muy grande, un presidente que, así como usted lo dijo, se ha fajado a trabajar también, ¿verdad?, estos 4 años y medio. Y los cambios se han visto, pues hemos sido parte de esos cambios. Nosotros desde la Asamblea hemos dado todos nuestros votos para que el presidente tenga la gobernabilidad que necesitaba. Aún así también como profesional, también he estado metiendo mi trabajo también de mis leyes, algunos decretos. Gracias a Dios en esta legislatura, pues una ley de las tierras del Valle de Zapotitán. Ese era. Zapotitán, era el nombre que andábamos buscando. Cuando dije, mire, mucha gente iba a comprar Zapotitán, sus frutas y sus legumbres. Sí. Era bello. No sé cómo está hoy. Sí, ya está. Pues por lo de la carretera Claudia Lars, sí. Había que proteger esas tierras. ¿Usted ¿Y sabe? se ha hecho? Sí. Yo metí, ¿verdad?, la ley en la cual hay una ley especial de la protección de las tierras aledañas al periférico Claudio Lars y todas aquellas comprendidas en el distrito de riego del Valle de Zapotitán. Es todas. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, con el desarrollo que ahora se tiene con la carretera, se pueden transformar en viviendas, también en así. La Costa del Sol, este fin de semana, sí, fuimos con 400 y tantos pastores a una mañana de retiro y se dejó el resto de día libre para ellos ahí. Un hotel que se llama El Tesoro Beach. Se lo recomiendo. Bonito, de la familia Closa, súper amables, una atención maravillosa, lindo lugar, y tuvimos el evento. Yo me vine 1 hora, estuve por ahí. Pero venía con mi esposa de regreso
y voy viendo al lado derecho e izquierdo de la carretera que todo lo que fueron cañales, ya ahora son casas. Y van para arriba hoteles. Y a mí me alegra, pero hay que tener un balance. Sí. Un balance. Mire, parece mentira, hemos llegado a 50 minutos y no hemos hecho ni una pausa. Pero si tiene una palabra final para nuestros televidentes, para como los amigos que nos escuchan, no sé, le digo blog, le digo podcast, le digo programa. Este es el momento porque estamos en el segmento de mujeres y política. Sí. Y hemos podido conocer linda su historia. Y me encantaría tenerla de invitada con las mujeres de fe para que les cuente de qué se trata ser esforzada y valiente. Con mucho gusto, pastor. Por favor, este es su momento. Yo pues únicamente quiero decirles gracias a toda la población por el apoyo que nos han brindado. Sabemos que ustedes tienen y creen en todos los políticos que ahora estamos en la Asamblea Legislativa. Ahora pues voy a otro periodo más, primero Dios, y también al voto que ustedes me puedan dar. Estoy en la casilla número 6, espero su apoyo marcando mi rostro. Allí me estarán dando, ¿verdad?, un voto de confianza, un voto que yo no voy a defraudar y que seguiré trabajando por aquellas mujeres guerreras y también por la agricultura de mi país. Así también me importa mucho el desarrollo también a nuestra juventud, a nuestra niñez, la educación y también la seguridad que hoy por hoy estamos garantizando a toda nuestra población. Pastor, muchísimas gracias. Y también se nos dio estar acá y pues decirle que todo se lo debo a Dios. Amén. Y todo pues va puesto en las manos de Él, que este 4 de febrero muchas personas crean, ¿verdad?, en la casilla número 6, en esta pequeña y gran mujer. Muchos sí. me dicen, a mí me dicen pequeña gran mujer porque de verdad tengo y me considero tener un corazón muy grande para ayudar a los demás y para también, ¿verdad?, cambiar lo que yo no tuve en mi infancia, en mi adolescencia y todo lo que yo he venido pasando. Yo no quiero que las futuras generaciones lo vivan, ni que tampoco tengan todas esas dificultades que yo tuve que pasar para llegar hasta donde estoy. Y pues por fe les puedo decir que primeramente Dios estaré legislando y trabajando para ustedes en la Asamblea Legislativa en un periodo 2024-2027. Y muchas gracias. No, muchas gracias, amigos. Lo escucharon de primera mano. Mire qué privilegio saber de las mujeres salvadoreñas, esforzadas, valientes. Ojo, y vea que en el camino nos habló que asumió una responsabilidad que no le correspondía, el tener que crear una criatura. Y eso es una bendición de Dios. Bueno, yo digo hasta aquí y decimos gracias a Norma Lobo, la pequeña gran mujer que usted va a estar buscando para esta reelección. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.